Hoy vamos a compartir con ustedes una presentación acerca de las reflexiones sobre la vejez y lo que nosotros hemos denominado adultez plena. Este escrito pretende mostrar el camino que estamos iniciando en una de nuestras líneas de investigación. Los disertantes son el licenciado Blas Rimaudo, psicólogo, especialista en psicogerontología y diplomado en atención centrada en la persona, director general del Grupo Montalto, y la licenciada Araceli Marconi, psicóloga, especialista en psicogerontología, directora del área de investigación y residencia Ágape del Grupo Montalto. Muchas gracias. En esta presentación queremos acercar algunas reflexiones que como equipo de trabajo hemos estado generando en el último tiempo respecto del proceso de envejecimiento y las conceptualizaciones en torno a vejez, viejo y justamente el envejecimiento. No es nuestra intención agotar el tema, pero sí promover el autocuestionamiento de quienes trabajamos en el área de la gerontología a fin de estar a la par de un cambio de paradigma respecto del envejecimiento que consideramos se viene gestando desde la perspectiva de las personas mayores involucradas en ese proceso y que como agentes de salud deberíamos acompañar y facilitar. Sabemos que el lenguaje es polisémico, las palabras pueden tener varios significados, a veces pretendemos enfatizar algunos de ellos en desmedro de otros, por considerarlos que no aplican en el contexto al que nosotros estamos haciendo referencia. Pero sucede que esto no siempre es así. A veces ese sentido que dejamos de lado y que no queremos destacar, por algún resquicio se cuela. En gerontología, la palabra viejo es una palabra valorada. Se valora porque nombra de un modo claro y directo a las personas que han cumplido una determinada cantidad de años. Y a la vez nos revela los prejuicios que esconden la utilización de otros términos, como por ejemplo el término abuelo, que intenta soslayar lo que es claro e indubitable, como sucede con el término viejo. Esto nos ha parecido un gran logro de la gerontología, que posibilitó mostrar con claridad los prejuicios que se ocultaban al denominar a las personas que tenían determinada edad como abuelos. En ese término, en esa palabra, había algo que insistía en ocultar una cuestión que merecía ser pensada. Es así como aparece el término viejo. Esa etapa de la vida se llama vejez y lo que la transitan son sencillamente llamados viejos. El primer problema que aquí vemos es que la palabra viejo no solo significa un ser viviente de edad avanzada, según la RAE, también significa, entre otras cosas, deslúcido, estropeado por el uso y, en otra acepción, usado o de segunda mano. No podemos dejar de ver entonces que se hace evidente una conexión entre los significados peyorativos que se le pueden atribuir al término viejo, según el diccionario, con las ideas prejuiciosas que hay respecto a la vejez, como aquello que es inútil y que debería ser descartado. Ya que la palabra viejo o la palabra vejez tiene dentro de ella estos sentidos tan negativos, ¿por qué pensamos en utilizarla para dar cuenta de aquellos atributos que son pura e inédita ganancia para este periodo de la vida? Todo lo que somos como persona, con el paso de los años, se vuelve viejo, es decir, deslucido y estropeado, o aún peor, de segunda mano. Pero si lo acomodamos un poco y lo lustramos, funciona bastante bien, ¿no? Si a las personas de edad avanzada las llamamos viejos, ¿por qué no llamamos a los jóvenes con la palabra nuevo? Entonces, según este razonamiento, tendríamos personas viejas y personas nuevas. Medio raro, ¿no? La palabra nuevo, según la RAE, en dos de sus acepciones, significa distinto o diferente de lo que antes había. Y otro de los significados que nos brinda es añade algo que antes había. Esto de recorrer el sentido de las palabras nos ayuda a pensar algunas cosas. Estas dos acepciones de la palabra nuevo se podrían aplicar perfectamente a las personas nuevas o, si se quiere, jóvenes, y también a las personas de edad avanzada,
ya que ambos grupos etarios tienen la posibilidad de ofrecer algo distinto de lo que había antes y también pueden añadir algo a lo que antes había. Desde esta perspectiva vemos similitudes en lugar de diferencias. Ahora, si volvemos a las definiciones que encontramos en la RAE, vemos que la palabra viejo hace referencia a un ser vivo de edad avanzada y con respecto a la palabra joven solo dice de poca edad. El problema es que en las acepciones de la palabra joven no aparece ninguna acepción negativa, pero con la palabra viejo sí. Entonces, si la palabra viejo presenta estos sentidos negativos y que no pueden ser soslayados, dado el carácter polisémico del lenguaje y por lo tanto ajeno a nuestra voluntad, ¿no deberíamos pensar en otros términos cuando nos referimos a esta particular etapa de la vida desde la gerontología? Una persona que está viviendo su vida, ¿qué le agrega a ella cuando le decimos que es una persona vieja? ¿Para qué definir una etapa de la vida de ese modo? ¿Qué sentido tiene? El término vejez, cuyo intento es definir un segmento de la experiencia de vivir, no estaríamos tan seguros que sea el más apropiado. Una persona que está viviendo su vida, ¿qué le suma a su vida esa definición? Tampoco sería un gran hallazgo decir que es una etapa de la vida que hay que llenar de vida. Hablamos de envejecimiento saludable, envejecimiento exitoso. Producimos un conjunto de constructos teóricos tendientes a demostrar que todavía hay vida en esta etapa vital. Parecería hasta casi ofensivo, porque nos estaría diciendo que esta etapa necesita de robustos argumentos para que sigamos considerando a este periodo de la vida como una etapa vivible. Sería algo así como desplegar un conjunto de recursos para que las personas continúen con ganas de vivir. No emergería de este momento vital de un modo natural la aventura de vivir. Debe ser sostenida de algún modo. En este sentido, decimos que nos parece ofensiva. Observemos qué proponemos como estudiosos de la ciencia del envejecimiento. Decimos que es importante que nos preparemos para envejecer, que nos pertrechemos con un conjunto de recursos y herramientas para estar bien preparados con lo que vendrá. No parecen buenas noticias, ¿no? La vejez como caída, como amenaza, como deterioro nos acecha. La propuesta de esta presentación es, por un lado, revisar juntos a dónde nos conduce la utilización de ciertas palabras como viejo o vejez. Los que nos dedicamos a la psicogerontología o aquellos que posamos la mirada en la subjetividad de las personas, estamos queriendo entender qué experiencia original y enriquecedora sucede a medida que transcurre el tiempo. Conocemos los prejuicios y estereotipos existentes que se asocian al envejecimiento, en tanto juicios de valor que toman una parte del proceso y no el todo. Visiones fragmentarias, en muchos casos biologicistas, que no ven la confluencia de elementos, procesos, relaciones y transformaciones, sino solo fragmentos, al acercarse a este objeto de estudio. Y sabemos también que muchas veces en torno a la palabra vejez, viejo, se asocian connotaciones con predominio de déficit. Sin embargo, en la línea de pensamiento que estamos desarrollando en el equipo de investigación del Grupo Montalto, nos preguntamos como interrogante inicial y disparador de la exploración, ¿qué tiene de bueno envejecer? Al comenzar el camino en la búsqueda de respuestas, se hace presente diferentes teorizaciones, propuestas y miradas para un primer acercamiento que hoy queremos compartir con ustedes. La psicología positiva, por ejemplo, nos dice que las personas son poseedoras de un capital psíquico que es definido como un conjunto de potencialidades comprendidas por capacidades cognitivas, emocionales, vinculares, habilidades cívicas y sistemas de valores que permiten generar fortalezas personales. El capital psíquico está formado por recursos afectivos, cognitivos, psicosociales, que en promedio se incrementan en los grupos de mayor edad. Dentro de estos recursos encontramos la motivación para aprender cosas nuevas, la sabiduría,
la curiosidad, la honestidad, la autoestima, la persistencia, la inteligencia emocional, el amor, el sentido del humor, la empatía, el altruismo, el sentido de la justicia, la capacidad para perdonar, la gratitud y la espiritualidad. Otro constructo que ha sido explorado en este grupo etario es el de fluidez. La experiencia de fluidez se define como un estado de experiencia positiva que ocurre cuando el actor de una tarea está totalmente implicado en la actividad que realiza, en una situación donde es necesario que las habilidades personales igualen los desafíos que se le presentan. En estos momentos, la concentración es tan intensa que no se puede prestar atención a cosas irrelevantes. La conciencia de sí mismo desaparece y el sentido del tiempo se distorsiona. Las principales características de dicho estado son la presencia de metas claras en todo momento, el feedback inmediato a las propias acciones, la concentración enfocada únicamente en la tarea, la exclusión de distracciones de la conciencia, la ausencia de miedo al fracaso, la disminución de la autoconciencia, la distorsión del sentido del tiempo y el equilibrio entre el desafío y las propias capacidades. Se produce una sensación de satisfacción, afecto positivo e incremento de la autoestima después de realizada la actividad. Asimismo, se observó que las personas mayores experimentan dicho estado más frecuentemente que las personas jóvenes. En una investigación en la que se indagó la presencia de estas experiencias en dos grupos, se halló que el grupo de mayor edad alcanza en mayor medida experiencias de fluidez intensas, en donde la concentración y absorción en la actividad son absolutas. También tenemos el concepto de inteligencia cristalizada, el cual se relaciona con la acumulación de experiencias, depende más de la experiencia cultural y por lo tanto aumenta con los años y alcanzaría su mayor desarrollo en la vejez. Algunos autores asumen la existencia de un nivel de razonamiento más avanzado que el de las operaciones formales propuestas por Piaget, que se describe como una etapa creativa que implica la habilidad para formular nuevas preguntas y descubrir nuevas ideas y métodos para responderlas. Implica también razonar de un modo metasistemático, es decir, integrar y coordinar sistemas o marcos de referencia dentro del espacio-tiempo del problema. Desplegar operaciones dialécticas, lo que supone crear y hacer coexistir de modo tolerante contradicciones en lugar de eliminarlas, y desplazar conceptos y utilizar la metáfora como un proceso cognoscitivo importante. Algunos investigadores consideran en este punto la participación de las dimensiones afectivas en la solución de problemas. La idea central es que el pensamiento abstracto involucra distintos dominios, algunos relativos a las relaciones sociales, valores, emociones y aún a los niveles de integración del yo. Desarrollan un cuerpo de investigaciones para examinar los cambios intelectuales a lo largo del curso de la vida, postulando también niveles de complejidad afecto-cognitiva creciente. Otra línea teórica de carácter integrador es la que aborda este tema desde la perspectiva del wisdom o sabiduría, ¿no? A partir de la creencia en torno al valor de la experiencia que otorgan los años vividos. Los investigadores de este tema aportan conceptos teóricos y evidencia empírica acerca de un conjunto de características positivas tales como niveles altos de funcionamiento cognitivo, integridad y madurez del yo, habilidad interpersonal y un excepcional entendimiento de la vida en la vejez. Ellos acuerdan en que el término designa niveles altos de funcionamiento cognitivo. Más allá de esto, se refieren además a la lucidez acerca de aspectos esenciales de la condición humana y que implican la aplicación de saberes concernientes al comportamiento, interpretación y significación de la vida. Sería, en resumen, un conocimiento experto acerca de la pragmática fundamental de la vida. Se procura así ingresar al campo científico una serie de ideas que se han originado en el saber vulgar o cotidiano como producto de una observación no sistemática, pero de indudable valor y elocuencia que viene dándose a lo largo de los tiempos. Podríamos decir que a lo largo del curso de la vida van apareciendo complejidades, matices
una paleta de colores más amplia en el campo de la subjetividad. Nuestro psiquismo se complejiza en la medida que vamos adquiriendo nuevas y diferentes representaciones psíquicas de aquellos que solemos denominar realidad en un sentido más amplio. Entonces, si en la experiencia vital de transitar ese periodo de la vida que insistimos en llamar vejez, pese a las dificultades mencionadas que conlleva este término, es importante destacar que en ese tramo de nuestra existencia también suceden una diversidad de acontecimientos experienciales propios, inéditos y por lo tanto novedosos en nuestro curso vital, que expresan pura ganancia y una diferenciación cualitativa de lo vivido hasta acá. Estaríamos en las antípodas de llamar a ese suceso experiencial con la palabra viejo. Deberíamos usar claramente otra palabra para este periodo de la vida. Un término que dé cuenta de lo que se gana, así como sucede en los diferentes momentos vitales que las personas experimentamos. Lo distintivo de cada uno de esos momentos es lo nuevo que aparece como ganancia. En la niñez, el juego como exploración. En la adolescencia, el descubrimiento de la genitalidad y los cambios corporales. Y en la adultez, la construcción de un proyecto propio y autónomo. Por supuesto que estoy resumiendo en 2 palabras, ¿no?, acerca de lo que sucede en los diferentes periodos de nuestro curso vital. Lo hago a los fines de poder brindar un esquema de la idea que pretendo transmitir. Podríamos pensar en un nuevo concepto, el de adultez plena. El psiquismo continúa su desarrollo, continúa complejizándose. Como hemos observado, hay un conjunto de investigaciones que nos muestran que hay diferentes recursos psíquicos que alcanzan una mayor expresión y desarrollo en ese momento vital del acontecer de nuestra vida. Un simple ejercicio que podemos hacer es comparar nuestro momento actual, nuestro ahora, nuestro presente y observar las habilidades cognitivas, afectivas, empáticas y desempeño en general en aquello que hacemos en nuestra vida y observarnos cómo éramos hace 10, 20 o 30 años atrás. O imaginemos un médico o un psicólogo con 5 años de recibido contra él mismo luego de 40 o 50 años de ejercicio de la profesión. Aquí no solo estamos hablando de tener mayor experiencia, aunque sabemos lo importante que eso es. Estamos señalando el incremento de recursos psíquicos que se van produciendo a lo largo del curso vital. Toda esa ganancia, todo ese incremento de saberes en el sentido más amplio del término, no nos parece que esté representado en la palabra viejo. Y tampoco estaría dando cuenta esa palabra acerca de la inédita y rica experiencia que sucede en ese tramo de nuestra vida. A esta ganancia nos referimos, y cuando hacemos foco en ella, la idea de vejez en algún sentido se desvanece. Como parte de esta búsqueda que hemos iniciado, aparte de indagar a qué reflexiones nos acerca la bibliografía, recurrimos también a entrevistar a los protagonistas y hoy queremos compartir con ustedes algunos de esos testimonios. ¿Qué es el envejecimiento? Bueno, es un estado natural que lógicamente nos lleva a todos a transitar los años sin que inclusive sin que quizás nos demos cuenta de lo que está pasando. Haber llegado a los casi 97 años con la mente clara y el cutis también. Envejece uno si quiere. Es la acumulación de la juventud. Porque el principio fundamental es mantener siempre un lugarcito en el corazón de joven y saber disfrutar de lo bueno. Por supuesto que en la vida hay sufrimiento, hay dolor, pero que sea pasajero, que no quede uno enquistado en ese dolor. Cada uno hace lo que puede en este mundo, ¿no es cierto? La vida nos hace pasar, y yo he pasado por cosas muy amargas. En ese momento duele. Después, un manto, como quien dice, de pensar todas las cosas hermosas que hemos hecho. Y bueno, llevar las cosas y conformarse con lo que se hizo, de cierta forma. Y pretender algo mejor también. Por eso nunca hay que decir
viejos, ni geriátricos, ni nada por el estilo. Yo aquí digo residencia, porque ese es el nombre, residencia de personas mayores, tampoco de viejos. Me resulta muy feo. No, ese viejo no, es, bueno, con desprecio a veces. Ay, mira este viejo, y la otra palabra no la digo. Pues como decía una señora que conocí, que decía que viejos son los trapos. Gracias a Dios que llegué a grande, no vieja, Pero hay que tratar de llevar una convivencia efectiva, buena, ¿no es cierto? Porque somos aves de paso. Persona mayor, persona grande, no por el tamaño, sino por la forma de ser. Al salir de la adolescencia y llegados a la adultez, empezamos a ver de qué se trata eso de ser adultos. Damos nuestros primeros pasos en la construcción de ser autónomos. Esa adultez bien podría llamarse adultez inicial. Luego vamos entendiendo de qué se trata, desarrollamos proyectos y los afianzamos. A este periodo se lo podría llamar adultez media. Y entonces llegaríamos a otro momento vital donde por todo lo expuesto anteriormente ingresaríamos a eso que podría llamarse adultez plena. Estas primeras aproximaciones nos han llevado a considerar que el término viejo, desde la perspectiva de diferentes aportes, como el de capital psíquico, al igual que el del incremento de la experiencia de fluidez y la aparición de recursos psicológicos, cognitivos y afectivos que pueden ser desplegados a medida que transcurrimos el curso de la vida, no sería justamente esa la palabra apropiada para hablarnos de ese rico, inmenso y complejo campo de experiencia. Ese término es aplicable a un cuerpo que se va degradando y también al impacto psicológico de un cuerpo que se degrada, una biología que se degrada, cuyo horizonte es la muerte. Pero la experiencia de pura ganancia también es real y concreta. Por lo tanto, el término que elijamos debería reflejar esa experiencia vital desbordante de originalidad sin caer en la idealización, pero revalorizando el descubrimiento de regiones del propio ser que estaban esperando a ser llamadas.